Hola, ya. A ver, dudas antes de comenzar. ¿Alguna duda Sí, muchas. de qué cosa? Profe, estamos haciendo el modelo ahí con el equipo de nosotros, que nos ¿Ya? tocó, y lo hice correr el segundo ejercicio, hice el segundo modelo, ¿Ya? en donde puedo compartir. ¿Sí? ¿Se ve, profe? No, está cargando. Ahí sí, ¿ya? En donde aquí me mandó, Lady, me mandó este informe, ¿Ya? en donde lo hice funcionar 6 horas, ¿Ya? y lo que veo es que tengo una serie de problemas ahí, por ejemplo, en el funcionario. ¿Ya? Eh, Eh, y de ahí para abajo tengo como insuficiente, lo que quiere decir ahí el reporte es que no, es no, insuficiente recursos. no, nada que ver. Ese insuficiente es por un cálculo estadístico que hace, pero como estás corriendo solo una réplica, no la puede hacer porque ese cálculo lo hace cuando hay varias réplicas, ¿ya? Es por eso, no tiene nada que ver con la utilización del lado. Ya, Es solo que el cálculo no que necesita, digamos, para poder sacar ese número, no lo puede hacer con una réplica, es por eso. Pero no tiene nada que ya. ver con la utilización. Ya, entonces, para obtener un buen análisis Ujú. y un buen reporte, debería hacerlo según el descriptor que dice usted, que hay que hacerlo correr con 10 réplicas. Claro, no, pero igual, de todos modos, digamos, ese número no representa digamos, el que el recurso esté bien o mal ocupado, po. En este Ah, ya. caso, por ejemplo, tienes, claro, todos los que están ahí en noventa y tantos por ciento, por ejemplo, 0,90 y tanto, es claro, el recurso que está como súper ocupado, por el 0,8, todas esas cosas son altos. Y hay otros que están súper desocupados, por ejemplo, el técnico, el médico, ¿cierto? Y ocupa un poco de su tiempo, en el fondo están realmente trabajando, pues, y eso es lo que tienes que ir viendo digamos, de que por qué se produce eso, pues, porque hay algunas estaciones tan cargadas como el evaluador y el fotógrafo y otras tan libres, pues. De Claro, hecho, ahora, mira, el ahora tiempo. vamos a ver un par de cosas que les va a permitir ver un poco en directo, digamos, los valores de, por una parte, los recursos y también del largo de las colas. Y eso ayuda mucho como para ir viendo precisamente aquí dónde mover los recursos. Precisamente hoy día teníamos que ver eso para que les iba a servir. El tiempo de ciclo de cada una de las estaciones nos va supeditado a eso, sí. Lo que sí noto es ¿No? que sí lo escucho. Sí, no, pero fíjate lo que para el, digamos, para el que el sistema fluya bien, en Mm, realidad como lo que más importa es fijarse en los largos de las colas, en cómo se te acumula gente, en el fondo eso es lo que te avisa, en el fondo al final, cómo se va a comportar todo. Porque siempre que se te acumula, por ejemplo, gente, implica que después, ¿cierto? Esa gente, en el fondo, obviamente, el servidor que viene adelante va a estar normalmente súper ocupado, pero el que se te acumule gente hace que los que vienen después, por ejemplo, no trabajen mucho y también el flujo en general se hace todo lento. Entonces, por claro eso que, como que en los largos de cola uno se tiene que fijar mucho cómo la cadena de colas en el fondo realmente hace que la gente fluya y que eso, digamos, se mueva parejo. profe, ¿cree que tenga tiempo de hacer correr el modelo para ahí comentarle un poco el análisis que hemos llegado ahí con los compañeros? Ya Para mira, que lo vea. retrocede, sí, retrocede el resultado a la hoja donde te muestra las colas. Esa. Es la tercera, esta, ya, deja ver esto. No tiene. Waiting time. No, ¿cachai? En registro tienes mucha gente esperando, eso es raro. En la sección fotográfica también.
En los técnicos también. Fíjate en el modelo, en esas tres cosas, en el registro, en la foto y en los técnicos, que los Deme, tiempos estén bien parametrizados. deme un segundo, estoy Porque viendo. Técnicos, registro. en foto y en test técnicos, porque el tiempo de espera y las colas son demasiado grandes. Eso es muy probable, por ejemplo, que lo tengas en vez de minutos les hayas puesto hora o que te hayas equivocado en algún número, Mm. porque es demasiado lo que están esperando. Entonces eso le llama la atención a usted ahí, Sí, ahí sí. y abajo. Acá, fíjate en los valores máximos, pues 47, 131, 205 minutos esperando son muchos, pues eso no debería pasar. Entonces Ya. tienes como toda la gente atascada en esa parte. Entonces, entonces voy a ponerle ahí y lo registro, sección fotográfica. En registro, Abre, por ejemplo, ahí la foto, el 11, pues la foto, dale un doble clic para verlo. Déjame ver este, está bien. Uniforme, minuto, 3 a 7 medio, estándar, ya, ok, ciérralo nomás. Y abre el de fotográfico. 1, 2, triangular, minutos, 5, ya. Un fotógrafo, 1, ya, ciérralo. Y el de los técnicos. 10, técnico, ya. Ok, no están bien en tiempo. Uniforme, recursos. Y abre la entrada, el create. Déjame verlo. 100, pase en el a un programa programa. está arriba. ¿Quiere ver ¿Sí? el programa? Sí, también. Deme un segundo. Sí. Era en... Era en básico que está el programa. Hay un programa, le puse tasa de arribo en horas y Abre ahí las filas para verlas. Ya, y extiende eso. dice que el programa dura 6 horas, Sí, no, que sí está bien. Está en la bien, primera hora fíjate. llega. Y en lo Ya. último, es lo que habíamos conversado, profe, ¿se acuerda que me dijo, si queréis que en la última hora no Sí, llegue ninguna persona, tenéis que ponerle cero ahí? sí, sí puede ser. Ya, a ver, dame un segundo, por favor. Ah, ya, a ver, qué raro, fíjate, esto está extraño. Vuelve, pincha cualquier proceso. Quiero ver algo. Ah, ya, pero mira, el dispensador tú lo tienes en minutos y esos son segundos. ¿Sí? ¿Me escuchaste? No sé pues, si tienes cortado el audio, pero el dispensador son en segundos los que demora y lo tienes configurado en minutos. Obviamente ahí, obviamente eso te atrasa todo el proceso, po. La gente está ahí, se demora mucho al principio. Entonces usted dice Ya. que si cambia ahí, O sea, hazlo correr, pues ahora la gente debería pasar, obviamente debería pasar rápido dentro. Si el tema es que como que antes cuando sacaban números tú estabas acumulando mucha gente al parecer.
Ya. ¿Lo hago correr? Sí, Profe, ese ahí el dime. único con segundo, los demás son todos en minutos. Sí, veamos cómo fluyen. Ahí lo que habíamos conversado el otro día, profe, que el dispensador debería dejarlo como delay, como retraso, algo así. Sí y no, no. Igual necesitas que en este caso la condición era que igual el dispensador puede atender solo una persona a la vez. Y entonces, y para hacer eso, necesitas modelarlo con un recurso necesariamente. Pero ese recurso no puede ser la gente, porque no es una persona. Tienes que inventar otro recurso, que también puede ser el mismo dispensador o no sé, o computador, ponle como quieras, para que genere cola, digamos, para que dos personas no lo puedan ocupar al mismo tiempo. Pero no, no es un recurso como los demás, todos los demás servidores donde sí hay gente, po. En este caso no. Entonces, pero tienes que generar cola, no pueden pasar dos personas a la vez ahí. Ya. Ya. ¿Viste que ahí fluían el tiro? Si era que los tenías retenido al principio y claro, después obviamente pasaban como en masa en el fondo a los otros lados. Iban como iban como en grupo. Sí. Ahora este comportamiento que estás viendo aquí sí es normal, porque obviamente, sobre todo, o sea, por una parte se te genera cola, pero los tiempos también, por ejemplo, técnicos son los más largos. Y en este caso, imagino, todavía tú estás con uno solo de recurso en cada uno, ¿cierto? No, ya lo modifiqué porque el primer reporte me ¿Ya? mandaba error y lo modifiqué. De acuerdo Ya. al reporte que me envió, en donde cuál tenía más utilización y para Sí, bajarle la utilización, ahí lo fui agregando recursos a cada uno. Ahí después, cuando termine el programa, ya. me mandó un error. Eso quiere decir que hay una... Déjame ver el rol. No, tienes más de 150 entidades en el sistema, se te acumuló gente, porque no están todavía fluyendo bien. Es que todavía tienes poca gente, si ese es el tema. Todavía tienes poca gente atendiendo. Ya, pero mira, ahora por eso te digo, lo que vamos a ver hoy día precisamente también te va a servir para ver eso, el cómo fluye la gente y también te anticipes un poco en el fondo a cuándo necesitas gente y dónde también, po. Y ahí obviamente lo vas a hacer fluir más rápido. Ya, pero profe, a grandes rasgos, la respuesta 2 está como bien diseñada, solamente falta como administrar mejor los recursos en cada uno de los procesos. O sea, es que las dos, a ver si mal no recuerdo, déjame ver. Pu, 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 pu. Era el tiempo de llegada de cada una de las personas. Sí, que era cambiar en el fondo. A ver. Mm, claro, ese tiempo llegaba, pero sí tienes que atenderlos a todos, pues. Igual, obviamente, y por eso tienes que seguir aumentando la cantidad de gente que atiende hasta, digamos, que realmente puedan salir todos, pues. Claro, porque hasta ahora no me estaban saliendo todos, estaban quedando No, uno no, para apagados nada. en Sí. el Y de hecho, reporte. bueno, por eso te digo, ahora lo que vamos a ver ahí te va a servir un poco para proyectar eso, precisamente como el cuándo viene el problema, o sea, y anticiparte a cuándo se va a generar el problema. Claro, porque ahora, si bien están entrando ciento y algo de gente al sistema, están saliendo Sí, solamente pues, dos. Igual claro, con pues, la porque están todos amontonados ahí entre servicios, pues. igual con la hora que dejamos ahí de backup, de no atención, de no. Ajá, sí, pues, Entonces, a pesar de eso no salen. Ujú. entonces ahí la pregunta dice, ¿cuántas personas mínimo sería en cada estación para que pudiera descongestionar el sistema según la tabla? O sea, es para que salgan todos en realidad. Ah, ya Si vale. llegan si llegan con ese patrón de llegada, el tema es que a las 2 de la tarde, cuando cierres, ya tienen que estar todos afuera.
Ya, Tienen que haber alcanzado a pasar todos. ¿Ya? ya, profe. Ya. Ahí igual, si tengo alguna otra duda, eh, ¿está atendiendo solo por correo? ¿No podría yo concertar ahí una reunión de trabajo con mis compañeros y usted? Eh, es difícil que tenga tiempo, pero primero prueba por correo, po, y ahí si no funciona vemos, pero en realidad es súper difícil que tenga tiempo para otra cosa. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que con uno ahí a veces queda entrampado al avanzar y ya después se topa con otro problema. Pero ya Ujú. voy a intentar por correo si llego a atorarme en algún punto, ¿vale? Ya, bueno, Gracias. ya. Ahora devuelve nomás la pantalla para proyectar. Ya. Todavía veo tu pantalla. Ahí sí, Eh, ahí sí, ya sí. lo veo. Ya, Ya, profe, gracias. ok. Ya. Estábamos en esta versión del aeropuerto. En particular, en esta versión, ¿cierto? Eh, no, a ver si encontraron 30-20. Sí, creo que parece que la habíamos hecho correr y habíamos alcanzado a ver el cómo agregar, digamos, el horario del la hora de simulación. Esta es una de las cosas, ¿cierto?, que les puede servir harto para efectos de ver el comportamiento del sistema, porque en este mismo, de hecho, en este mismo ejemplo de ir, vamos a ver, tenemos que agregar un par de cosas más. La hora de la simulación, en el fondo les dice, ¿cierto? O sea, les muestra precisamente el reloj, digamos, del computador cuando está simulando en qué va. Y cuando uno ve eso, ¿cierto? Como que puede anticiparse, en el fondo, ¿cierto? A las cosas antes de que ocurran. Siempre, digamos, los sistemas de cola, sobre todo cuando son secuenciales, las cosas no, digamos, si en un momento tú tienes una parte colapsada, ¿cierto? Normalmente es por algo en realidad que pasó harto rato antes, ¿ya? O sea, las cosas que tienen como que fluir eventualmente, ¿cierto? Siempre tiene que uno eso lograr para que en ningún momento alguien se vaya a ver recargado de trabajo porque hay mucha gente esperándose atención en ese punto. Entonces uno tiene en el fondo que equilibrar, digamos, todo el sistema para que todos estén más o menos con la misma carga, ¿cierto? Y que al final el paso de cada etapa por los clientes, distintos clientes en cada etapa se demoren más o menos como lo mismo, ¿cierto? Y así el flujo en el fondo fluya. El problema de eso, claro, es que no siempre los tiempos de atención en cada etapa son iguales y por eso una primera parte, ¿cierto? Una primera cosa que uno puede calcular siempre es ver, dado de donde tengo más tiempo de atención, por ejemplo, ¿cierto? Ahí es probablemente los primeros lugares que tengo que reforzar para efectos, ¿cierto? De que también la gente fluya de mejor manera. Eh, es lo que en el fondo hacen como lo que se llama, ¿cómo se llama esto? Balance de línea se llama, de hecho, que el balance de línea se inventó cuando habían, o sea, en general es para cualquier proceso de fabricación secuencial, pero se hace sobre todo cuando son automatizados para que cada estación de trabajo en el fondo se demore lo mismo, que es lo ideal. Y ahí también, ¿cierto? Hay que ver qué tareas hace cada estación para que precisamente eso se produzca. En el caso de la tarea pasa algo así, pero ustedes ya tienen definidas las estaciones. Y lo que deben lograr es que obviamente haciendo más capacidad en cada una de ellas, lo que logran, ¿cierto?, es que también ande más ágil. Por ejemplo, decir algo. Si tienen una etapa que se demora un minuto, ¿ya? Y en atención, perfecto. O sea, en 10 minutos vas a atender a 10 personas, ¿de acuerdo? Si estuviera en cola y toda la historia. Si la etapa siguiente, por ejemplo, se demora 10 minutos por persona, obviamente que ahí se te va a generar un desastre, porque en el tiempo que recién atendiste una persona, se te acumularon 9 más de la anterior que pudieron pasar. Entonces, lógicamente, tú necesitas que esa etapa de 10, de que se demora 10 minutos, tenga más capacidad para que la gente fluya. Si en promedio, ¿cierto? Si tienes, por ejemplo, dos personas atendiendo, vas a ser capaz de sacar un cliente cada 5 minutos.
Si pones 3 personas a atender, ¿cierto? Vas a tener un cliente saliendo cada 3 minutos, 3, ¿cierto? Periódico. Pones 4 personas a atender, estás sacando un cliente cada 2 minutos y medio. Y así, ¿cierto? Si en algún momento llegas a tener a 10 personas atendiendo en esa etapa de los 10 minutos, al final igual vas a estar sacando una persona cada minuto. Y eso es lo que quieres lograr, porque así no se te acumula gente, porque de la etapa anterior, ¿cierto? Salen cada un minuto y en esta nueva etapa, aunque se demore 10 minutos por persona, el flujo, al tener 10 personas atendiendo, igual tú vas a ver en general que sale una persona cada minuto, ¿ya? Aunque obviamente cada uno se demora 10 minutos, sí, perfecto eso, pero en términos de flujo general, uno ve que sale uno cada minuto en el fondo y de esa manera fluyen las etapas y eso es lo que tienen que apuntar en ver cómo en esa pregunta en particular, pues la 2, que tienen tiempos disímiles de atención, pero tienen que ver las capacidades que necesitan para que en promedio la cosa fluya, ¿cierto? Y en general la gente avance. Aquí, bueno, no tenemos tanta secuencialidad porque tenemos, ¿cierto?, estos dos procesos que son paralelos y después viene control de seguridad, pero control de seguridad, ¿cierto?, aquí ni siquiera tiene capacidad, entonces no es como mucho problema para nosotros ese control de seguridad en realidad. Pero sí tenemos y habíamos visto que se generaba el problema de las entidades, ¿cierto? Que se nos colapsaba el sistema porque llegaba al límite del demo. Y que de todos modos, ¿cierto? Por muy demo que sea, y de todos modos, ¿cierto? La acumulación de 150 personas en el sistema, también en realidad en este caso es un indicador de que las cosas no se están haciendo muy bien porque la gente no está siendo atendida ágilmente. Y después sí, de hecho íbamos a ver también las estadísticas de esa gente, de cuánto se demoró en atravesar el sistema, también veíamos que en realidad se demoraban N, o sea que también el tiempo de atención eran muy malos, así que tampoco en ese sentido, ¿cierto? Era muy útil. Corramos esta versión primero para acordarnos un poco de su comportamiento. Vamos, ¿cierto? Acuérdense, el reloj de simulación, ¿cierto? Me va diciendo en qué hora voy, ¿cierto? Ya llevo 1 hora de simulación, ¿cierto? Estábamos con 5 personas atendiendo en facturación, ¿ya? 2 horas de simulación. Recuerden que también aquí nosotros consideramos tasas de llegadas diferentes, que hasta las 5 de la mañana llegaban 50 personas por hora, entre las 5 y las 7 pasan a llegar 80 personas por hora, de las 7 a las 10 de la mañana llegaban 120 personas por hora, después, ¿cierto? Habían 3 horas en que volvían a llegar 80, bajaba un poco, ¿cierto? La intensidad y después volvían a ver 120 por 5 horas. Y después de eso bajaba de nuevo, ¿cierto? 2 horas de 80 y después 4 horas de 50. Aquí, fíjense, estamos en 80 por hora en términos de tasa. A las 7 de la mañana va a empezar a producirse que están llegando 120 por hora. Y aquí, fíjense si la cola puede empezar a aumentar un poco. Aquí a ser un poco más lento. Sobre todo en la facturación, a pesar de que hay 5 personas atendiendo. Andar un poco más rápido. ¿Cierto? 9 de la mañana, todavía estamos en el periodo de 120 por hora llegando. La cola ya va como en 40 personas. O sea, el sistema en esas secciones tiene 40 personas. De ahí vamos a ver el tema de las colas. Ya. Y ahora ya bajó. En este momento, ¿cierto? Ya hasta las 1 de la tarde baja la tasa de llegada un poco. O sea, baja a 80. El sistema en facturación, fíjense, habían cerca de 40 personas cuando partió este periodo. Ya estaba bajando un poquito, ¿cierto? Fíjense, va disminuyendo ya en 20 y tanto de las 40 que había. Ya bajó de 20 también. Y ahora la 1 empieza de nuevo peak. Ahora empieza de nuevo a llegar 120 personas por hora. Y también, ¿cierto? Si se fijan en este contador que está aquí, empiezan a aumentar al tiro la gente que está en cola. Obviamente es progresivo, sí tiene que pasar harto tiempo. Aquí ya pasó 1 hora, ¿cierto? De este nuevo periodo peak.
hora y media, ahí vamos en 30, ¿cierto? Habíamos partido cerca de 10 cuando empezó la hora peak. Está acumulando un poco de gente, 40. Llevamos 2 horas de peak. Ahí dentro de un rato probablemente estemos cerca de 50, ¿ves? Ya está acercándose a 50. 3 horas, ¿cierto? De llegada de 120 por hora de clientes. Ahí llegó a 50, ¿cierto? Como a las 3 horas y media. 60. Y queda 1 hora de hora peak. Y queda poquito. Y aquí podría empezar a bajar. 70. Llegó a 70, ¿de acuerdo? Ahora empezaron a llegar a 80 por hora. Y fíjense lo que va a pasar con este contador. Ese se mantiene aprox en 70. De hecho, eso es interesante también porque no ha aumentado mucho, ¿cierto? De la cifra que estaba antes, pero tampoco ha disminuido tan inmediatamente. Y fíjense ahora que llegó a las 8, que baja a 50 clientes por hora de llegada. Ahora sí, empezó a deshacerse de la gente. Ahí empezaron, ¿cierto? Realmente a bajar la cola. Y aquí, bueno, cerca de las 11 de la noche, ahora sí estamos como casi sin gente en el fondo, ¿cierto? En cola. Y todos los clientes que llegan pasan bastante libre. Ahí terminó la simulación. Funciona en términos de que, ¿cierto? No tengo, digamos, problemas en el sentido de que se me colapse el sistema, ¿cierto? Ya, desde ese punto de vista, ¿cierto? El sistema nos genera 150 entidades, así que por lo tanto todos alcanzan a salir, digamos, relativamente bien, pero ahora los resultados, si los vamos a ver el ancho de esto. En las entidades, aquí fíjense siempre en este par de valores. El tiempo total, que es el tiempo, ¿cierto?, que se demoró el pasajero en atravesar el sistema completo. En promedio, fíjense, sale que se demoran, no sé, en promedio la gente se demora media hora. Para pasar por facturación, salir y toda esa historia no es, digamos, un gran problema. En ningún caso, ¿cierto?, es como la gran cosa. Pero el que se demora más, fíjense, se demora, ¿cierto?, 114 minutos. Y eso sí es mucho, porque son casi 2 horas en el fondo de una persona atravesando el sistema. Entonces, siendo un aeropuerto, en el fondo, ¿cierto?, no pueden, digamos, entre comillas, hacer que alguien pueda estar demorándose 2 horas en atravesar el sistema. Esta otra parte, los tiempos de espera, cuando se refieren a esta sección de las entidades, el tiempo de espera que aquí aparece es el tiempo que la entidad esta, digamos, pasó como máximo valor en cola. O sea, aquí obviamente los clientes, digamos, cada uno pasa por una sola cola, o sea, facturación externa o interna, pero el que más se demoró en pasar, ¿cierto? En este caso, tuvo 99 minutos en la cola que le correspondió. Y eso igual, es harto. Ahí es donde, ¿cierto? De estos 114 minutos que estuvo en general en el sistema, 99 lo gastó solamente haciendo cola. Y obviamente ahí esa cosa ya es un mal indicador, pensando en el tipo de sistema que tenemos. O sea, es un aeropuerto. Alguien no puede estar tanto tiempo ahí esperando. Las colas es la otra cosa, ¿cierto? Que les va a dar harta información con respecto a digamos, al comportamiento del sistema. Fíjense que aquí, tiempo de espera en la externa, en promedio 17 minutos. No es poco de todas maneras, ¿cierto? En la interna, 33 minutos. Ya, o sea, son aceptables en el fondo, un poco aceptables los valores. Y después, ¿cierto? Fíjense los máximos. Afuera, sí hubo gente que llegó a esperar 65 minutos. Es harto también. Y la interna, 99 minutos, fue peor.
O sea, los dos todavía, en el fondo, están esperando bastante. Digamos, los peores casos, obviamente, los casos promedios, como que están bien. Pero los peores casos, ¿cierto? Ahí hay un tema que obviamente hay que pensar cómo abordar. Y en este caso, ¿cierto? El número de gente esperando, ¿cierto? Afuera no era tan malo, ¿cierto? 5 personas en promedio, pero llegaron a ver 29 personas esperando. Y eso sí es bastante, ¿cierto? Porque piensan que en esa externa solamente había en el fondo una persona atendiendo. Entonces, que esa persona atendiendo hubiese tenido 29 personas esperando su atención y es harto para ser solamente uno. Y en la interna, bueno, llegaron a 73 personas esperando, ¿cierto? Y por ahí es donde en algún momento se produjo, ¿cierto?, el problema en el fondo de esos 99 minutos. Así que esas cosas hay que verlas. En este caso, ¿cierto?, quién es el que más se demora en pasar, porque eso le da, ¿cierto?, la idea de que la cosa no está fluyendo, ¿cierto?, como debería. Puede, por supuesto, aunque para la mayoría, digamos, el comportamiento no sea realmente malo en el fondo, ¿cierto? Porque si tengo promedios, 5 personas esperando y 20 personas esperando, no es malo, ¿cierto? Si lo veo desde su punto de vista. Pero siendo un aeropuerto, en realidad aquí los casos máximos, de repente me dice, digamos, más del desempeño realmente, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay que tener ojo con eso. Utilización de recursos, fíjense que los operarios internos y los externos están en 88 y 75. En general, de eso, de hecho, sus números son buenos. No tienen, digamos, no hay una sobreutilización y tampoco, ¿cierto? No están haciendo nada. Es bastante bueno en ese sentido digamos, la utilización. Pero sigo teniendo, ¿cierto? En realidad ese problema en este caso, de los máximos tiempos de espera. Así que por ese lado hay que ir a ajustar un poco, ¿cierto? El tema de la gente que trabaja y de cuándo trabaja. Y eso también obviamente lo vamos a ver a continuación. Entonces, volvamos aquí y ya, recordemos, ¿cierto? Este era el aeropuerto, ¿cierto? En esta versión nosotros teníamos que la gente, digamos, toda la gente que llegaba tenía como 3 opciones en el fondo, ¿cierto? Y que aleatoriamente el sistema elegía si los enviaba directamente a control de seguridad, que era una opción, ¿cierto? Que era gente como que no entregaba maletas ni nada por el estilo, que podía pasar directamente. Otra gente, que un 20% que iba a la facturación externa, ¿ya? Y después de eso a control de seguridad. Y por último, el 50% de la gente que iba a la facturación interna. Y después también de eso a control de seguridad. Lo que cambiamos aquí, ¿cierto? Aquí cuando vamos a programas, bueno, si abrimos el Create, ¿cierto? Vemos que la tasa de arribo de la gente está funcionando en base a un programa, que ese programa se llama tasa de arribo. Si vamos a programas, ¿cierto? Ahí está nuestra tasa de arribo y vemos aquí, ¿cierto? ¿Cuál es ese comportamiento? Que fue el que antes les fui relatando cuando estábamos corriendo la, digamos, la simulación. Hasta ahí es donde está el modelo, ¿cierto? Ahora obviamente vamos a hacer otros cambios, por eso era importante recordar en qué cosa estábamos. Hay que, en el fondo, hacer lo primero, digamos, que vamos a hacer. O sea, no en realidad los primeros. Lo que vamos a hacer en realidad en esta nueva versión del ejemplo es hacer que la gente, digamos, que atiende en facturación varíe durante el día, ¿de acuerdo? Que estas personas, digamos, que actualmente, ¿cierto? Son fijas, que son creo que 5, claro, 5 personas, en realidad, ¿cierto? Yo las haga funcionar en momentos específicos del día. ¿Por qué? Porque obviamente si veíamos durante toda la noche, ¿cierto? Después cuando había momentos en que, por ejemplo, estaban llegando 50 personas a la hora,
en realidad no necesitaba en ningún caso tener a 5 personas atendiendo ahí en facturación, que podía hacerlo con bastante menos porque no daba para eso. Entonces, tengo que obviamente reconocer eso, hacer, digamos, poner más gente en los horarios que son más punta y también menos gente en los horarios que son más relajados. Y eso lo vamos a hacer obviamente también a través de un programa, pero a través de un programa de arribos, ¿ya? Que ese es obviamente ligeramente distinto al que usamos para el arribo, para el control de arribos de los clientes, ¿cierto? Que esa es también es un programa, pero de arribos, que es distinto. Pero antes de eso, en realidad lo que me interesa es mostrarles, ¿cierto?, el cómo agregar variables aquí a la zona, digamos, donde hago el modelo, porque, ¿cierto?, como les decía a su compañero en delante, o sea, hay cosas que cuando yo quiero observar un poco en vivo, números específicos, variables, ¿cierto?, que a mí me interesa ir viendo en la medida que el modelo va corriendo, ¿ya? Porque eso me permite, ¿cierto? También entender el comportamiento, o sea, entender por qué se producen las cosas y cuándo se producen, ¿cierto? Y también anticiparme. Y en base a eso, voy tomando la decisión, ¿cierto? De dónde añadir recursos, ¿cierto? En qué momento y toda la historia. Así que, de partida, ¿cierto? Vamos a ver cómo agregar esos indicadores aquí y después vamos a ir a hacer el tema el cambio de personas atendiendo, ¿cierto? En distintos horarios. Acá arriba, a ver, le voy a agregar algo aquí. En esta parte de acá arriba, ¿cierto? Donde están los controles de ejecución y toda la historia. En esta fila, fíjense, tenemos todos estos iconos, ¿ya? Nosotros ocupamos ya el reloj, que era el primero, ¿cierto? Y que es el que tenemos instalado ahí en la simulación. Y el reloj, ¿cierto? La función que hace en realidad es solamente ir mostrando en el fondo la, mm, el tiempo, ¿cierto? Que de simulación que ha transcurrido, ¿cierto? En este caso 24 horas, me va mostrando simplemente a qué altura del día voy. El otro que vamos a ocupar ahora, que en realidad es el que es súper útil para efectos de estudiar el comportamiento del sistema, es el que está acá, ¿cierto? Esta X que ahí aparece, ¿cierto? Ese cuadrito, ese rectángulo con una X, es lo que se llama, es para introducir variables al modelo, ¿ya? Lo pinchan ahí, ¿cierto? Encima, variable, ¿ya? ¿Y qué cosa es una variable? Eso vamos a ver. Si lo pinchan, se le abre esta ventanita, se parece mucho, ¿cierto?, a la del reloj, pero tiene estas opciones. Entonces los voy a agrandar para que lo podamos ver bien. Ah, ahí está, ¿cierto? En casi todos digamos, casi todos ahí los parámetros que tiene se parece bastante al reloj porque muchas de las cosas que ahí salen son obviamente de estética del indicador, pero en realidad aquí lo interesante está en qué es el número que yo puedo observar ahí en el fondo, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Es lo que esta parte, digamos, donde dice expresión controla. Cuando lo abran, digamos, van a ver algo parecido a esto. Depende un poco de cómo sea el modelo, ¿cierto? En particular que ustedes están trabajando. Pero hay una serie de cosas que muestra, digamos, así directamente, y casi todas son siempre estas. Fíjense que todas dicen, por ejemplo, abordaje.numberout, control de seguridad.numberin, control de seguridad.numberout, ¿ya? Todos los que son number out y number in es por entidades que entran y entidades que salen de los elementos que aquí están mencionados, de control de seguridad, de la facturación externa, de la otra facturación, ¿cierto? Del abordaje, etcétera. Solamente cuenta cuántas entidades entraron y cuántas entidades salieron de esos puntos o de esos procesos en este caso. Eso en realidad a mí no me sirve mucho, ¿ya? Porque esas cuentas de cuánto entra y cuánto sale, eh, a veces cuando hay un sistema que es más grande, de repente hay cosas puntuales ahí que me interesa saber, pero en la mayoría de los casos, ¿cierto? No es como
nos dice mucho del flujo de la gente, ¿ya? Entonces, aquí la otra opción que hay es esta de arriba, que dice, ¿cierto? Construir expresión, el Expression, ¿ya? Esa es la que tenemos que seleccionar, ¿de acuerdo? Y nos va a aparecer otra ventanita, que ahí es donde, ¿cierto? En realidad uno elige qué es lo que quiere ver. Voy a ir acá, presionamos construir expresión y abre esta, ¿ya? Vamos a agrandar así tal cual primero para que vayan viendo qué es lo que tiene. Fíjense, dice arriba, de hecho, dice constructor de expresión, ¿ya? Obviamente es porque eso es lo que en el fondo esto hace. Cuando yo genero estas variables, estos display en el fondo, ¿cierto? Yo normalmente, ¿cierto? Lo que quiero es que me muestre, o sea, a veces una variable directa, ¿ya? Y vamos a ver ahí qué cosa es una variable, ¿cierto? Le he hablado todo el rato de variables, pero ahí les voy a mostrar qué cosa es una variable en realidad. Y por otra parte puede hacer cálculos también de variables de distinta naturaleza y también mostrar eso, ¿ya? También hay un poco, les voy a mostrar un poco cómo eso se aprecia aquí. Tiene como tres secciones esto. Hay una que he hecho todavía no se ve porque aquí yo no he calculado, o sea, porque aquí yo no he seleccionado realmente algo que me vaya, que me permita, digamos, que haga que esa otra parte se active, ¿de acuerdo? Pero ya lo vamos a ver. Y fíjense, dice tipo de expresión y aparecen por categorías, ¿ya? Lo que más me interesa aquí, en realidad, es la que dice aquí procesos, variables de procesos básicos, el Basic Process Variables, ¿ya? Dentro de eso, fíjense que existen también 5 categorías: entidades, procesos, colas, recursos y programas, ¿ya? Tiene variables sobre todo eso. ¿Y qué cosa es una variable? En el fondo, arena, en cualquier corrida, independiente de lo que ustedes les hayan dicho o no, por los elementos que ocupan, hay un montón de cosas que por naturaleza siempre va calculando, ya que siempre están ahí vivas en el fondo y que el software reconoce y que calcula obviamente para después mostrar también digamos, las estadísticas finales, ¿ya? Así que cualquiera de esas variables que internamente Arena utiliza para poder hacer esos cálculos, uno la puede ir visualizando también durante el proceso, perfectamente. Y eso es lo que uno aquí selecciona en el fondo, o sea, qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere visualizar de todas estas cosas que Arena en el fondo siempre está calculando. Y está separada por categoría, obviamente. En las entidades, ahí si ustedes pinchan entidades, se abrirá un menú que va a ver qué cosas de las entidades es lo que está siempre calculando. Si presionan procesos, van a ver ahí también qué cosa es lo que de un proceso está siempre calculando y así. Nosotros vamos a ver dos en particular ahora. En las colas los vamos a abrir y en lo que son los recursos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué opciones salen. En esta, ¿cierto? Las colas, primero. Le pincho ahí el más. Y fíjense, aparece todo esto que está ahí. Y voy a seleccionar la primera. Y vamos a ver por qué selecciono la primera. De nuevo voy a agrandarlo ahí para que lo puedan ver bien. Fíjense qué dice. ¿Cierto? Dentro de las opciones de cola, en este caso, ¿cierto? Aparecen 7, digamos, 7 variables en el fondo. Todas esas 7 cosas que están ahí son cosas que Arena siempre está calculando, como les digo. Así que cualquiera de ellas, si ustedes la pinchan, la podrían visualizar. La primera en realidad es la que vamos a ocupar, la que dice Current Number in Queue. ¿Qué significa eso? El número actual en cola. Eso significa, ¿de acuerdo? Y lo que les va a mostrar es precisamente cuánta gente hay en cola en cada momento de la simulación. De hecho, esto si ustedes después bueno, cuando lo agreguemos y lo vamos a ir ahí ejecutando, ¿cierto? La simulación, se van a dar cuenta que, digamos, ese número va a ir variando dependiendo, ¿cierto? De lo largo que esté la cola en cada momento.
Cuando yo selecciono uno de estos, aquí en realidad selecciono cualquiera de los elementos que haya por aquí, acá al lado, ¿cierto? Fíjense que siempre se les va a aparecer algo como esto, con distintos nombres, distintas, obviamente, dependiendo de qué es lo que pincharon. Como yo pinché aquí en colas, abrí en colas y le puse el número actual de gente en cola, al lado me pregunta, ¿qué cola? ¿A qué cola me refiero? Dice name, cube name, ¿cierto? ¿Qué cola? Y aquí, ¿cierto? Esto es una lista desplegable donde aparecen todas las colas en el fondo que hay en el sistema. Aquí la primera que aparece es la de facturación externa, ¿ya? Y si esto lo extiendo, acá lo vamos a ver, aparece la de la otra, facturación.qk, y esa es la interna, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera ver, selecciono una de esas y obviamente después lo hago el display. Vamos a hacer primero la interna y después igual vamos a poner las otras, ¿ok? Al hacer esto, fíjense, facturación.qk, acá abajo también en expresión, y de hecho, a ver, no sé si aquí se ve, sí, dice expresión, se fijan, escribe NQ, facturación externa.qk en este caso, porque aquí esa es la que está seleccionada. Aquí me dice en el fondo qué es lo que el display que yo estoy agregando va a mostrar, ¿de acuerdo? Y puede ser más que una de estas cosas solas, ¿de acuerdo? También. Yo puedo hacer aquí sumas, restas, divisiones, lo que se les ocurra en el fondo, ¿cierto? Puedo hacer distintas operaciones. De hecho, también puedo hacer operaciones lógicas que entreguen verdadero o falso, por ejemplo. También podría en el fondo hacer una expresión ahí, tan compleja como quieren. Y el display le va a mostrar eso. O sea, si ustedes, por ejemplo, quieren saber el total de gente en cola en un momento dado, bueno, aquí pueden hacer una expresión que sea la suma de todas las colas, digamos, del sistema, perfectamente. En este caso, ¿cierto? Lo que estamos viendo a mí me interesa los valores de las colas separadas, solas, ¿ya? Y por eso ciertamente lo vamos a dejar solamente con uno. Pero, como digo, los displays en esto de estas variables aguantan todo en el fondo, o sea, podrían ustedes en realidad ahí agregar distintas cosas para lo que necesiten, para el análisis que estén haciendo. Si le digo OK acá, ¿cierto? Ya vuelve aquí arriba, fíjense, dice NQ, facturación.qk, que obviamente es lo que va a mostrarme el display, y el resto ya es formato. Me dice, por ejemplo, el formato que aquí está, ¿cierto? Esta ventanita de formato, fíjense, si la abren, salen asteriscos, sale 1, 2, 3 asteriscos. Eso es, muestra cuántas cifras va a mostrar el display. Fíjense que arriba sale 0.00, o sea, está mostrando el número que quiere mostrar es, digamos, un entero y dos decimales. No me sirve mucho porque siendo, cierto, una cola en el fondo, en este caso, yo quisiera, por ejemplo, que me mostrara un número entre 0 y no sé, pues 150 es lo máximo que habrá en el sistema, así que entre 0 y 999, por ejemplo, para que sean tres cifras, y para eso ese formato no me sirve. Así que aquí puedo, por ejemplo, indicar el tercero, que salen tres asteriscos, y así me crea un display que tiene espacio, digamos, para tres números, obviamente enteros, y ahí me va a mostrar, ¿cierto?, el largo de la cola. Después, el background transparente, que en el fondo es que no sea gris, ¿ya? Que ahí se ve un poco más decente. Y abajo en el título, o si ustedes seleccionan eso, le pueden poner un título arriba a este contador, digamos, esta variable. Y es bueno hacerlo para reconocer de qué se trata cada una. En este caso, por ejemplo, podemos decirle cola facturación para saber qué se refiere a eso. Y al decir OK, fíjense, el mouse me cambia, fíjense, a una cruz, porque me dice dónde dibujo en el fondo o dónde quiero instalar este contador. Y lo vamos a poner ahí. Y al soltarlo, fíjense, cola facturación, dice como título. Y abajo obviamente cero, porque no está corriendo. Así que obviamente me dice cero por ahora. Y después cuando lo vayamos haciendo correr, ¿cierto? Aquí me va a ir mostrando cuánta gente hay en cola, aquí, en cada momento. Puedo hacer lo mismo para el de facturación externa. Se lo vamos a hacer más rápido, ¿cierto? Vamos a abrir aquí. Si quiero que sea en una cola la gente actual, pero el externa, ahí está bien. OK. Sí, transparente, pero el título es facturación
externa, le digo OK, y aquí lo voy a ir a indicar. ¿Se fijan? Y ahí tengo la facturación externa, la cola de facturación externa y de la interna. Y ahí me muestra, ¿cierto?, las dos opciones en el fondo. Y voy a ver cuánta gente hay en cola en cada momento en las dos colas, de manera mucho más clara en el fondo. ¿Dudas hasta ahora? ¿Se entiende cómo se agregan las variables? Sí, profe. Ya, Profe, dime, yo no entendí mucho, ¿puede volver a explicar? no te extendí bien. ¿Acaso me puede explicar de nuevo cómo se agregan las variables? Que no lo entendí esa parte. Ya. Ahora de hecho vamos a agregar otra ya, ¿ok? La otra cosa que nos interesa, que también se agregan igual obviamente que las colas que recién hicimos, pero vamos a agregar de otra cosa, ¿ya? Lo otro interesante, digamos, que en el fondo uno quiere ver, y en este caso como en las próximas, digamos, versiones del modelo nosotros vamos a cambiar la cantidad de gente que atiende durante el día, ¿cierto? Vamos a hacer que sea dinámica la cantidad de gente que atiende. Es precisamente eso, o sea, saber cuánta gente en un momento dado está trabajando. Y eso en realidad, ¿cierto? Acuérdense que la gente que trabaja, la gente que atiende, son recursos, ¿ya? Si ustedes van a ver aquí en recursos está el operario, que son los de facturación, y el operario externo, que son los de facturación externa, ¿ya? Eso es lo que yo que aquí quiero visualizar, que me muestre en otro display que voy a poner acá al lado, ¿cierto? Cuánta gente trabajando hay en facturación externa y cuánta en facturación. De nuevo, eso vamos a variable, pinchamos variable, me abre la ventanita, ¿cierto? Aquí siempre por defecto les va a abrir como la última que hicieron, así que ahí obviamente tengan ojo, ¿cierto? Porque pueden de repente arrastrar algo de antes que no corresponde. Así que ahí siempre recuerden que en el fondo está lo último que ingresaron ahí como entrada. Eh, Despliego esto, ¿cierto? Voy a construir expresión para que me muestre todas las opciones. Y en este caso, ¿cierto? De nuevo, en procesos, a variables de procesos básicos, la segunda sección, quiero ir a ver, pero ahora quiero ver en recursos qué me aparece. Y en recursos, digamos, hay tres opciones: costos, estado y uso. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, no sé, si extienden uso, les va a mostrar, por supuesto, qué es lo que en relación al uso de los recursos yo podría visualizar. Por ejemplo, si abren estado, ahí les muestra, ¿cierto? Si es que, qué es lo que podrían visualizar del estado de un recurso, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, el estado de un recurso es si está ocupado o no ocupado, ¿ya? O si está activo o no activo, en el fondo, ¿ya? Ese tipo de cosas, por ejemplo, es el estado de un recurso. A mí en este caso, ¿cierto? Lo que me va a interesar está acá, en el uso del recurso. Y del uso del recurso, fíjense, hay cosas que son cálculos, por ejemplo, el promedio y cosas por el estilo, que obviamente en la medida que avanza la simulación son números que van cambiando. Y también están los que dicen, todos estos que dicen currents, ¿cierto? Son los números instantáneos, ¿ya? De, por ejemplo, utilización, de ocupación, de cuánto están ocupados. Y este es el primero, el que me interesa a mí. El que dice current number schedule es cuántos recursos están en ese momento programados, o sea, en el fondo activos, porque cierto, el que un recurso esté programado es porque efectivamente yo lo tengo activo en ese momento. Si pincha en ese, les aparece acá al lado, le pregunta ¿qué recurso? Aparecen todos obviamente en esta lista. Primero operario, que es el interno, recuerden que ese nombre le dimos. Entonces selecciona acá el número actual programado del operario, me hace acá abajo obviamente la expresión que corresponde, le digo OK. Aquí de formato voy a ponerle en 2 solamente la cifra para que sea, digamos, más pequeña. Y como título le pongo, ¿cierto? Operarios internos
podemos decir programados o activos, le vamos a decir. Ese va a ser el título del display este. Digo OK y lo voy a poner acá. Y ahí, ¿cierto? Me va a mostrar cuánta gente está trabajando aquí en facturación en cada momento del día. Al principio, por supuesto, o sea, ahora cuando corramos el modelo en primer lugar, vamos a correrlo tal cual como está, me va a mostrar obviamente un número fijo, porque no estoy considerando una versión variable del modelo, pero después, ¿cierto? Eso lo vamos a cambiar. Ahora, de nuevo, el otro es lo mismo, ¿cierto? Necesito de los recursos en número actual de programados, pero del otro operario externo. Le digo OK. Y aquí, ¿cierto? En el título cambio de interno a externo para escribirlo acá. Entonces ahí tengo operarios externos activos, internos activos y las colas, las dos colas, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay? ¿Ya? Y ahora vamos a correrlo para que vean también cómo esto en realidad ayuda también a la visualización. Y tenemos además el reloj de simulación, ¿cierto? Que nos muestra en el fondo de qué hora estamos hablando dentro de la hora del día. Veamos, ¿cierto? Cómo se comporta ahora el modelo. Fíjense, operarios externos activos 1, operarios internos activos 5, ¿cierto? Porque esos eran los números que teníamos programados y los tenemos programados parejo digamos, durante todas las 24 horas. Así que eso en ningún momento, ¿cierto? En realidad va a cambiar. Lo que es interesante aquí es que vayan viendo, ¿cierto? Las colas, ¿cierto? Cómo van variando, dependiendo, ¿cierto? De la gente que va llegando. Todavía, ¿cierto? Estamos en las 5 de la mañana, la tasa de llegada es bastante baja, son 50, ¿cierto? Por hora. Ahí, ¿cierto? Es donde les decía que cuando pensemos en tener cantidad variable de gente, ¿cierto? Está claro, ¿cierto? Que hasta ahora, antes de las 5 de la mañana, incluso todavía antes de las 7, ¿cierto? Porque recién a las 7 empezó el horario de los 120 por hora. Antes de las 7, 5 personas son muchas, no necesitamos para nada tener tanta gente, ¿cierto? Ahí activa en el fondo en ese momento. Y en los periodos que llegan 120 por hora, sí, ahí obviamente se hace bastante más sensato de tener más gente. Pero ahí tenemos que ir viendo lógicamente cuánto exactamente. Se fijan que ahí la cola de facturación, aquí se ve mucho más claro cómo va creciendo, ¿cierto? Y ahora a las 10 de la mañana este número o se estabiliza o empieza a decrecer. Ahí va a depender lógicamente de cómo anden las tasas de atención. En este caso, ¿cierto? Está decreciendo. Se nota que va decreciendo. Y a la 1 recuerden que viene el segundo pico. Ahí ese número de nuevo debería empezar a crecer. Ahora llegó como a 7 y se fijan inmediatamente ya pasa a 10 y aquí de a poquito, ¿cierto? De a poquito en la medida que se vaya acumulando tiempo ese número va a ir creciendo. A las 6 termina ese segundo horario peak. ¿Cierto? 40 más o menos se mantiene. Nos quedan un par de horas de horario peak. Nos queda como una hora, ¿cierto? Ya vamos en 50. Y estamos a media hora de que esto empieza a bajar. Ahora, ¿cierto? Ya bajamos de 120 a
80, ¿cierto? En este rango, digamos, horario. Y cuando lleguen las 8, ¿cierto? Vamos a bajar a 50. Y ahí, claro, está decreciendo la cola, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Va a decrecer más rápido porque en el fondo ya tengo solamente 50, digamos, por hora y tengo 5 operarios activos atendiendo. Aquí de nuevo, claramente, ¿cierto? No tiene mucho sentido tener tanta gente atendiendo porque en el fondo, ¿cierto? El flujo de gente no es, digamos, tan significativo para tener tanta gente. Ya, y ahí terminó. Esta es la misma versión que habíamos visto antes, ¿cierto? Y obviamente aquí igual se generan esos tiempos que habíamos visto que decíamos que era mucho. Había gente que esperaba hora y media, ¿cierto? O más de eso. Entonces, en ese caso, sabemos que esto no es muy sostenible así como está. Y esto es lo que hay que repensar. No vamos a ver los resultados por ahora, porque quiero, ¿cierto?, mostrarles el cómo hacer la reprogramación de la gente. ¿Dudas por ahora? ¿Se entendió cómo se agregaban los displays? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. Vamos a ver entonces la otra parte. ¿Cómo se hace el tema, cierto, de los recursos? Vamos a cambiar primero el de facturación interna, ¿ya? Después obviamente podemos hacer la réplica en la otra facturación. En sí, en el proceso en sí, ¿cierto? Si le hacemos a doble clic, ¿cierto? Esto no hay que cambiar nada. Ojo, ¿ya? Esto sigue siendo, ¿cierto? Recursos, operario, sigue capturando uno, ¿cierto? Eso no cambia en absolutamente nada, ¿ya? Aquí no hay nada que hacer. Todos los cambios, en el fondo, son en otra parte que vamos a ir a ver. Aquí, ¿cierto? Si vamos a la parte de recursos, ¿cierto? Me parece acá abajo este resumen, ¿cierto? Que es el que habíamos visto, que vamos a agrandar para verlo mejor. ¿Ya? Operario externo. Aquí hay que fijarse en este detalle, ¿cierto? Dice en ambos casos, ¿cierto? Capacidad fija en tipo, ¿de acuerdo? Eso es precisamente lo que tenemos que cambiar. Cuando esto lo extendimos, ¿cierto? Lo que nos aparece como opción, vamos a ver acá, ¿cierto? Es basado en un programa, ¿ya? Esa es la otra opción que hay, son dos solamente. Basado en un programa es la segunda opción. Y eso, cuando pinchan basado en un programa, lo que les aparece, les pregunta acá, ¿cómo se llama ese programa? Se les pone amarillo aquí. Y ojo, eso, ¿cierto? Es bien, bien importante. En general, ¿cierto? Y esto vale para cualquier cosa dentro de Arena. Cuando tienen un campo, digamos, que les queda amarillo, ¿cierto? Es porque les está pidiendo un parámetro, el ingreso de un parámetro, ¿de acuerdo? Y si no obviamente, si no lo ingresan, si no le dan a Arena lo que ahí necesita, digamos, Arena les va a marcar un error y no va a querer hacer nada, ¿ya? Y va a volverle a insistir y va a rebotar y le va a estar ahí pidiendo, ¿cierto? Ese famoso parámetro hasta que se los ingresen y tienen que ingresarlo como Arena lo entiende. En este caso, ¿cierto? Al decirle que se basa en un programa, lo que me está preguntando es cómo se llama ese programa, ¿de acuerdo? Así que aquí yo tengo que darle un nombre, aquí no necesita un número. Y yo puedo en este momento aquí escribir, de hecho, ese nombre, ya lo puedo definir aquí o puedo ir a los programas a definirlo, cualquiera de las dos formas funciona. Digámosles aquí que se llame operarios internos, int, programados, ¿ya? Ese es el nombre que les vamos a dar. Y listo. Y aquí, en esta parte, en la pestaña de recursos, no hay nada más que hacer. En la otra parte, ¿cierto? En los programas en sí, en Schedule, ahí es donde vamos a ir a realmente a ingresar más información, ¿cierto? Ahí es donde necesitamos hacer más cosas. Aquí solamente con eso. Vamos a Schedule.
Ahora fíjense que ahí me apareció la segunda fila, me aparece el programa que yo acabo de definir. Int programados. Lo mismo que escribí en el otro lado, ¿cierto? Aquí me aparece. Y aquí es donde está, esto se lo había comentado, ¿cierto? La clase anterior. En el tipo, el que nosotros teníamos hasta el momento, ¿cierto? Era de arribos. El tasa de arribo, ¿cierto? Era la tasa de llegada, ¿cierto? De los pasajeros durante el día. Y ese, ¿cierto? Es un programa, pero un programa de arribos. Y ese lo introdujimos manualmente y toda la historia. Y ahora, ¿cierto? Lo que creamos fue un programa, pero de capacidad, ¿cierto? Por eso ahí dice de capacidad. ¿Cuál es la diferencia en el fondo entre los dos? Que de hecho, o sea, si ustedes lo ven, los programas de arribos, cuando ustedes van a un create, ¿cierto? En el fondo, solamente les va a mostrar los programas de arribo, no les muestra los de capacidad. Y cuando van, ¿cierto?, a un recurso, solamente les muestra los programas de capacidad y no les va a mostrar los de arribo, ¿de acuerdo? Porque no son pertinentes en el fondo a lo que ustedes tienen, al elemento que están trabajando. Así que ahí después esto, bueno, ya de hecho configuramos el recurso para que leyera desde aquí la capacidad que tiene. Y aquí, ¿cierto? Al final opera igual que el otro que hicimos antes, ¿cierto? Dice 0 filas porque ahora yo tengo que agregarle la información. También tiene el tema de las unidades. Recuerden que en el caso anterior, ¿cierto? Cada fila de esta matriz que yo hice, ¿cierto? Esa tablita, ¿cierto? Representaba en el fondo, o la unidad de medida de tiempo que aparecía en esta tabla que yo agregué, era en horas, ¿ya? Aquí también hay una tabla, ¿cierto? Y lo que me está preguntando es que en qué unidades de tiempo yo voy a trabajar. Y obviamente va a ser también en este caso en horas. Al pinchar al final, ¿cierto? Donde dice 0 filas, me pasa lo mismo que antes. Se me abre, ¿cierto? Esta ventana en blanco donde yo tengo que ir ingresando uno por uno, digamos, los horarios de trabajo, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Esa es aquí la pregunta, pues, o sea, en qué momento, ¿cierto? Y cuánta gente consideramos durante el día. ¿Qué harían ustedes? Porque sabemos, por ejemplo, que si 5 operan todo el día, el sistema fluye, entre comillas, la gente sale y qué sé yo, pero, ¿cierto? Igual hay tiempos de atención altos. Pero también, por otra parte, tengo gente, ¿cierto?, que no está haciendo nada por una buena parte del día y eso tampoco, ¿cierto?, es muy útil. Sí, lo bueno sería reducir la capacidad ociosa de algunos puestos de trabajo, en este caso facturación, de que en algunos horarios no tiene mucha carga de pega. Claro. Por ejemplo, si ese es el tema, ¿cierto? Y tenemos que bajar gente en algunas partes, en algunos momentos, y en otros momentos también hacerlo más intenso. Pero, ¿cómo? O sea, si el tema es, tenemos 24 horas para programar. ¿Cuánta gente ponemos, cierto? En cada periodo y por cuántas horas también las ponemos. Eso es lo que en el fondo hay que decidir ahora. Y también, obviamente, ir probando si funciona. Si nada dice, cierto, que nuestra primera decisión vaya a ser inmediatamente la mejor, pues perfectamente podría no funcionar. A ver, por ejemplo, por decir una, no sé, simplemente ir testeando. Obviamente aquí tenemos que ir agregando cosas e ir viendo si funciona. ¿Ya? Hagamos aquí un doble clic, otro, otro, 3 filas, ¿ya? Solamente 3 filas. Pensemos en que aquí en facturación podríamos dejar, por ejemplo, a 2 personas atendiendo hasta las 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Por 7 horas, 2 personas. ¿Por qué? Porque es cierto, por 5 horas, ¿se acuerdan? Van a llegar 50 por hora. Después por 2 horas más van a llegar, ¿cierto? 80 por hora. Y eso es hasta las 7 de la mañana. 2 personas atendiendo, ok, por ver, ¿cierto? Así cómo se comporta. Si eso por eso digo, nada asegura que esto vaya a andar bien. Simplemente es por probar un número. Y de ahí, ¿cierto? Yo sé que a las 7 de la mañana es cuando queda en el fondo, ¿cierto? En realidad la máxima demanda del sistema ocurre y empiezan a llegar 120, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, podría programar más gente. Pero
con 5, ¿cierto? Yo veía que había gente que todavía se demoraba mucho. Entonces, una opción podría ser, ¿cierto? Igual probar en primer lugar con 5, ¿de acuerdo? Para ver simplemente cómo se comporta. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cierto? Yo sé que entre las 7 de la mañana se empieza a producir esos 120 por hora y no termina hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Son 11 horas en total entre los dos picos, teniendo obviamente un pequeño valle entre medio. Pero digámosles eso, ¿cierto? Y consideremos, por ejemplo, no sé, pongamos las mismas 11 horas, ¿ya? ¿Cierto? Que desde que empieza a llegar 120 hasta que terminan de llegar 120. Y al final, las últimas horas, por ejemplo, aquí ya tenemos 18 horas cubiertas y nos quedan, ¿cierto? Todavía 6 horas más de día. En esas 6 horas extras, por ejemplo, podríamos tener 3 personas atendiendo para ver qué ocurre, ¿ya? Y ese va a ser mi programa. Hasta las 7 de la mañana van a haber 2 personas atendiendo facturación. De ahí por 11 horas, ¿cierto? Entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde van a haber 5 personas atendiendo. Y después, ¿cierto? Van a bajar a 3 personas atendiendo por 6 horas más hasta las 12 de la noche, ¿ya? Y cierro esto y ahí dice 3 filas, ¿cierto? En horas, ¿cierto? De capacidad y se llama así mi programa. Y ese programa, ¿cierto? Yo ya lo tengo aquí asociado al recurso. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Aquí este contador ahora, ¿cierto? Que era de los operarios internos activos, va a ir cambiando según la hora. Así que ahí vamos a hacerlo correr. Vamos a hacerlo correr un poquito más lento esta vez, ¿cierto? Para que se aprecie un poco, ¿cierto? También ese comportamiento que queremos observar. Va a tomar un poco de tiempo, pero obviamente aquí lo que importa también es estudiar el comportamiento del sistema, pues, ¿cierto? Fíjense, están 2 personas atendiendo, ¿cierto? Estamos en la 1 de la mañana recién y resulta que tienen cola, hay una cola, ¿ya? Cosa que antes, ¿cierto? Cuando teníamos 5 todo el día, lógicamente que no se producía esa cola natural, porque en general había muchísima gente, por supuesto, atendiendo para las pocas personas que llegaban. Entonces, ahí mi cola era cero, pero también, ¿cierto? Esos operarios estaban bastante desocupados, demasiado tiempo desocupados. Aquí, ¿cierto? Ya, hay una cola. No es una cola terrible, ¿cierto? Pero vamos a ver también cómo termina a las 5 de la mañana, porque puede, ¿cierto? Que en realidad se me acumule gente. Y de hecho se está acumulando gente. Se dan cuenta que ligeramente va aumentando un poquito, tiene una tendencia a ir aumentando en el tiempo. Pero, ¿cierto? Vamos recién a las 2 de la mañana y vamos con 20 personas ahí en cola. La tasa, acuérdense, de llegada de pasajeros no cambia hasta las 5 de la mañana. Y aquí, ¿cierto? 25 ya, ¿cierto? Parece que 2 es muy poco para esa hora. Pero veamos, ¿cierto? A las 5 de la mañana en qué está. Ahí se va a ir a apreciar, ¿cierto? Si efectivamente se acumuló demasiada gente en su momento. Cuarenta ya, 3 de la mañana, ¿cierto? Bastante gente ahí. Para hacer esta hora, no pinta muy bien esto. Parece que fue muy poco 2 operarios, pero también, ¿cierto? Ahí tenemos que esperar. 4 de la mañana, ya estamos más o menos cerca de 50 personas, pero quizás lleguemos a 50 personas a las 5 de la mañana, precisamente. Por la hora parece que se ha estabilizado un poco, ¿cierto? Pero recuerden que también veníamos de una situación donde no teníamos cola en absoluto en la noche, y ahora sí obviamente tenemos.
Falta poquito para las 5 de la mañana. Desde ahora, ¿cierto? Empiezan a llegar 80 personas por hora. Y teníamos, ¿cierto? Prácticamente 50 personas en cola. Ahí hay que ver, ¿cierto? El cómo varían de ahora en adelante, ¿cierto? La cola, ¿cierto? Como si me aumenta o no. Vamos aquí a acelerar un pelito, no mucho. Por ahí un poco. Se fijan que ahora sí, la cola está aumentando. Está aumentando rápidamente y todavía en realidad estamos con 80 por hora, ¿cierto? No hemos llegado realmente al momento, ¿cierto? De los 120 por hora, que obviamente era en el fondo lo que yo temía. Y aquí, ¿cierto? Hay un punto como bien importante, ¿cierto? Que, ok, 120 es la máxima demanda, pero cuando yo estoy, ¿cierto? En situaciones así, tengo que evitar que pasen estas cosas. Por ejemplo, que la cola, ¿cierto? Al momento que estoy entrando en el horario peak, resulta que está súper larga. Y obviamente eso en realidad después va a puro perjudicarme porque voy a tener un montón de gente esperando ya en el momento cierto que en realidad lo ideal hubiese sido que yo hubiese tenido en realidad la cola casi vacía. Ahora, cierto, falta una media hora para que veamos, cierto, cómo reacciona en el caso, cierto, que empiecen a llegar 120 clientes a la hora. La cola ya va en 100. Esto en realidad no pinta muy bien. Sí, tiene sus cuantas posibilidades de que lleguemos al límite de entidades. Y ahora, cierto, empezaron a llegar 120. Y se fijaron, aquí cambió a 5 activos. ¿Se fijaron? Cómo aumentó la cantidad de 2 a 5. Y fíjense lo que pasa aquí en la cola. ¿Está aumentando o está manteniéndose? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo la ven esa cola? ¿Aumenta o disminuye o no tiene cambio? ¿Qué impresión les da? Se mantiene. ¿Cierto? Parece más mantenerse que otra cosa, más que cualquier cosa. Pero partí ya como con 100 personas en cola, ¿cierto? Entonces, ok, que se mantenga. ¿Qué dice? Que en el fondo está saliendo tanta gente como está entrando, pero resulta que hay 100 personas ya en cola. Entonces, obviamente, a pesar de que tengo ese flujo, entre comillas, equilibrado, el problema, ¿cierto? En realidad radica en que ya había mucha gente de antes y si vamos a ver después los tiempos de ellos, probablemente igual sean bastante altos la espera de la gente. Aquí, ¿cierto? Vamos a tener, a ver, a las 10 de la mañana pasa algo interesante. Acelerémoslos un poco para llegar a las 10. Fíjese cómo va a aumentar. Esto probablemente va a fallar antes. ¿Vieron? 150 entidades. No alcanzó. ¿A qué hora falló? A las 9 de la mañana. ¿Ya? Entonces, ya, la estrategia que tenemos de 2 y 5 no es muy buena. ¿Qué cambio harían ustedes para que no lleguemos a esto, ¿cierto? Pensemos, ¿cierto?, en el programa, en este programa. No sé si alcanzan a distinguir los números o si lo agrando, hago una copia y lo agrando. Sí se ve, profe. Ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos probar ahí? ¿Agregamos más gente en la noche? ¿Toda la noche? ¿Parte de la noche? Yo creo que debería ser agregar más gente en la noche, pero solamente en un periodo, o sea, que entre en un turno más agotado. O sea, que los turnos sean más agotados o algo así. Ya. Por ejemplo, a ver, hagamos esto. 2 personas, pero dejémosla unas 5 horas, las 5 primeras horas. Y pongamos 3 personas por las otras 2 horas siguientes, ¿cierto? Y ahí llegamos a las 7 de la mañana, pero llegamos con 3.
para ver si esas 3 personas que van a estar trabajando por 2 horas, ¿cierto? Cuando aumentó 80, me ayudan a bajar la cola lo suficiente como para que cuando llegue, obviamente empiece a llegar a los 120 por hora, esto fluya bien, pues, ¿cierto? Y no se produzca, ¿cierto? Este problema que se produjo recién. No, un cambio pequeño, estamos hablando de una persona más por un par de horas solamente, ¿cierto? Para ver, ¿cierto? Si es suficiente para descomprimir en el fondo el sistema. Vamos a ver. Vamos a darle un poco rápido, ¿cierto? Por lo menos hasta como a las 5 de la mañana, andémoslo rápido para ver cómo se comporta. La cola, ¿cierto? En este momento está más o menos en lo que habíamos visto antes, ¿cierto? No tiene nada especial en ese sentido. Está comportándose más o menos de la misma manera de antes. Ya, ahí llegamos a las 5 de la mañana. Ahora, ¿cierto? Está llegando también más gente, en el fondo, ¿cierto? Unos pocos más. Ahora la tasa, ¿cierto? Es de 80 por hora. ¿Qué pasa con la cola? Eso es lo que hay que ver, si crece o no crece. Porque recuerden que nosotros habíamos llegado a las 7 de la mañana, en el fondo, como con 100 personas. Parece que se estabiliza, ¿cierto? Entre 40 y 50. Por el momento no da mucho la impresión. Crece un poco, ¿cierto? Crece, pero crece menos de lo que estaba creciendo antes. Sí, sí, definitivamente está creciendo, ¿cierto? Porque se está acercando igual a 60. Pero no es tan severo el crecimiento, ¿cierto? Como la versión anterior. Media hora todavía para que empiece a llegar realmente el grueso de gente. Y ya vamos en 70, ¿cierto? De todos modos, ¿cierto? Parece que 3 aún no es suficiente. Por lo menos 3 por 2 horas, ¿cierto? Que en realidad es como lo que tengo que pensar. Ya, empezaron, ¿cierto? A llegar más personas, los 120. Cambiamos a 5 activos, ¿cierto? Y vamos a ver qué tan rápido se nos acumula gente en el fondo. Yo diría que se está acumulando bastante rápido. Podemos hacerlo, aumentar un poquito la velocidad porque no está demasiado. Entonces ya vamos como en 100 y estamos recién llegando a las 8 de la mañana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Llegamos a las 150 entidades o no? A mí me da la impresión de que sí va a llegar. Son, claro, 9:30 de la mañana. Por aquí, ¿cierto? Ahí llegó. Llegamos prácticamente al mismo momento anterior, ¿cierto? Al límite del sistema. ¿Ya? Así que, de nuevo, no nos sirvió mucho la persona extra, pues no hizo casi ninguna diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo cambiamos ahora? Es claramente un cambio de esa naturaleza, una persona más por un par de horas, ¿cierto? No hace mucho efecto. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Algo un poco más radical quizás. ¿Qué probarían ustedes? ¿Opiniones?
A ver, por ejemplo, por probar, Subir a 2 personas más en ese valor, por una hora más. ¿cierto? Por Dos ejemplo, o por una bien lo que podríamos probar, por ejemplo, en hacer que 3 personas trabajen las 5 horas, que 4 trabajen las 2 siguientes, ¿ya? Y claramente quizás, o sea, si tenemos 4 en esas 2 horas para 80 personas llegando cada hora, en realidad, ¿cierto? 5 cuando son 120 no parece una gran cifra. Entonces, por ejemplo, ya nos da indicio el comportamiento de las horas anteriores que 5 puede ser una pérdida de tiempo. Entonces, mejor probamos con 6 por esas 11 horas y después podemos bajar quizás a 4 por el último pedazo y ahí ver cómo se comporta, ¿ya? Hoy claramente se nos está acumulando mucha gente muy rápido y estamos hablando de que estamos en el rango que estamos viendo, ¿cierto? Si recién llegamos a las 9 de la mañana, o sea, no es nada en el fondo lo que todavía vemos y ya estamos con problemas. Entonces, claramente los números que estamos considerando son quizás muy bajos y que ya, dejémoslo así, 3 personas por 5 horas, 4 personas por 2 horas, 6 por 11 horas y 4 por 6 horas. Y vamos a ver cómo anda ahora. De nuevo, ¿cierto? Aquí lo que me interesa es el largo de la cola de facturación. Y fíjense que ahora casi no crece, ¿cierto? Pero hay algo de cola. Fíjense que igual tiende a haber algo de cola. O sea, lo que quiere decir que de todos modos, ¿cierto? El flujo de gente está bastante ajustado dentro de todo, ¿cierto? Porque el hecho de que se genere un poquito de cola, ¿cierto? En el fondo igual me dice que, ok, que si bien están ocupados, en el fondo, ¿cierto? Están como ocupados de una forma bastante precisa, en el fondo. Y eso obviamente después tenemos que ir a ver, lógicamente, el resultado y final de todas las estadísticas, pues cómo se comporta. Estamos a 4 de la mañana, fíjense. Y ahora 5 de la mañana y 10 personas en cola. No es malo, no es una mala forma. Empezamos a 4, sube un operario, ¿cierto? Y también está llegando más gente. Fíjense que ha aumentado un poco la cola, pero cierto, estamos también bajo 20 todavía. Y de hecho hasta ha disminuido ahí un poquito, ¿se fijan? Y ahora a las 7 de la mañana vamos a aumentar a 6. Ahí aumentó a 6 y estamos con 120, ¿cierto? Por hora. Aumenta la cola, no mucho, ¿cierto? Está manteniéndose ahí en un valor interesante. Está bastante estable dentro de todo. Pensamos que igual falta mucho del día, pero se ve bastante decente el comportamiento hasta ahora, ¿cierto? Porque en el fondo la cola no está aumentando realmente o sea, de hecho no está aumentando, hasta se produce un poco de disminución. Claramente eso, cuando los números se mantienen así, o sea, cuando hay un rango, la cola se mantiene en un rango, es porque en el fondo está fluyendo, ¿cierto? La gente efectivamente está aproximadamente saliendo más o menos al ritmo también que está entrando. En el fondo, obviamente, eso también es una buena señal. Probablemente aquí cuando veamos los tiempos, ¿cierto? Va a estar bastante bueno. Fíjense que ahora con la facturación quedó en cero. ¿Por qué quedó en cero? ¿Se acuerdan qué pasaba? Estamos a las 11 de la mañana y a las 10 empezó a bajar.
¿Qué pasaba a esta hora para que se produjera eso, que va a bajar a cero? ¿Recuerdan? Había un cambio. Algo pasaba a esa hora. Recuerden que se baja de 120 a 80 por hora. Por eso también la cola desaparece en el fondo. De hecho, ahí podría quitar a alguien perfectamente por ese rato. Y ahora la una empiezan de nuevo a llegar 120 por hora. Pero la cola partió en cero y se dan cuenta que igual es capaz de mantenerla bastante baja en el fondo, que la gente fluye bastante bien. Aquí lo único duda, entre comillas, es qué va a pasar, ¿cierto? Cuando lleguemos a las 6 de la tarde. En el fondo ahí, ¿cierto? Baja también la disponibilidad de personas, pero también cambia la tasa de llegada de gente. 3 de la tarde, va todo bien, ¿cierto? Por ahora no parece haber mucho problema. La facturación externa obviamente es un tema, pero parece que no, tampoco será tan significativo los problemas que tenga. Falta poco, un par de horas, y nos liberamos de la hora punta sin tener grandes problemas, ¿cierto? Todavía queda una hora de hora punta, fíjese, casi no hay cola. Aparece muy poco la cola en general. No queda nada para que se acabe la hora punta. Y ahí se acabó. Bajamos a 4, se fijaron aquí. Cambiamos a 4 operarios, ¿cierto? Para la nueva tasa de llegada. Estamos con 80, ¿cierto? Hasta las 8 de la noche creo que son 80, digamos 80 por hora, ¿cierto? La llegada de los clientes. También, ¿cierto? Sigo manteniendo la cola baja en términos de número. Yo creo que claramente esos 4 van a ser mucho para cuando baje a 50 por hora. No queda nada. Y aquí, ¿cierto? Ya bajamos a 50 por hora en el fondo. Y no, ya claramente ya no pasó nada. Así que podemos acelerar un poco aquí la simulación. ¿Se fijan? Harto cero. Se mantiene bastante tiempo en cero. Y se acabó. Ya. Ahí sí parece que el ajuste anduvo, ¿cierto? Bastante mejor que en los casos anteriores, ¿cierto? En general se vio como fluir bastante bien la gente, ¿cierto? Durante el día. Vamos a ver los resultados, que esa es otra historia. Salieron 1870 personas, ¿de acuerdo? Veamos aquí en las entidades, los pasajeros. ¿Qué pasó? Aquí, ¿cierto? Hay dos tiempos que me interesan harto. El tiempo de espera y el tiempo total. La persona que más se demoró, casi 58 minutos en atravesar el sistema y estuvo esperando 49. Pero tenemos que ir a ver, ¿cierto? Si eso se produjo en realidad en qué cola, ¿cierto? Porque eso es lo que me va a dar aquí la información de las colas. Fíjense, externa, ahí estuvo el que esperó 49 minutos. Y en promedio esperaban ellos 14. Pero la interna en promedio esperaban 10. El que más esperó fue 33. El de interna en promedio habían 6,5, digamos, personas esperando. Y llegaron a haber 22. Pero el flujo, ¿cierto? No es tan malo. No es para nada tan malo.
¿cierto? O sea, en el peor caso, que alguien se demoró 33 minutos en cola, ¿cierto? Dentro de todo el día en la parte de facturación, que no es gran cosa, ¿cierto? Ahí la facturación externa, en este sentido, me está dando así como peores resultados en realidad. Y la utilización de los operarios, fíjense, los internos, 90%, bastante para estar por la programación que tenían, en el fondo bastante. Y el externo, fíjense, que no está tan utilizado, 0,73, pero resulta que está menos utilizado, de hecho, que los otros. Pero resulta que por tener un horario fijo, ¿cierto? Y toda la historia, al final él produce peores tiempos de atención, ¿cierto? Que los internos, ¿ya? Esto obviamente estos otros números, por ejemplo, los números ocupados y números programados son variables ahora, ¿cierto? Porque ¿qué? Tenemos una programación variable, ¿cierto? De gente durante el día. Así que ya no estos números en el fondo que nos dice que en promedio durante el día habían 4,22 operarios ocupados y 4,7 operarios programados, ¿ya? Eso, ¿cierto? Es una muestra también, un poco, una cosa en que uno se puede fijar para ver qué tan cerca uno está, ¿cierto? De la programación ideal. ¿Y qué más? Bueno, aquí, ¿cierto? Esta es la última página, ¿ya? Pero esto, por ejemplo, es bastante bueno. Aquí, ¿cierto? Claramente el sistema está dentro de todo funcionando bastante bien, está fluyendo en general de una forma bastante buena. ¿Qué cosa corregirían? Si quisieran mejorar esto aún un poco más, ¿qué cosa podrían corregir? ¿Qué cosas mejorables encuentran ustedes aquí? Cuando baja la cantidad de facturación, o sea, la baja entrada a facturación, Ujú, hay que sacarle recursos ahí, pues, para que ¿cierto? sea, para que Al sea final, exacto, al final como que en ya ociosa en el proceso de facturación. sí, acá al final, ¿cierto? Estas 4 personas por 6 horas es como mucho. En realidad no da como para tanto. Podríamos dejar quizás 4 por 2 para el momento, ¿cierto? Que habían 80, pero podríamos quizás bajar a 3 por las otras 4 horas, que en el fondo era la misma cantidad de gente que yo tenía acá arriba, ¿cierto? Eran 3 por 5 primeras horas, ahora 3 por las otras 4 horas. Y así, ¿cierto? Liberamos a una persona, ¿cierto? Antes, en el fondo, para que esta cosa, ¿cierto? Camine un poco mejor. Podríamos también, otra cosa que sería en realidad ya más fina de hacer, que aquí esto lo separemos, ¿cierto? Que por ejemplo tenemos 11 horas seguidas a 6 personas atendiendo. Quizás como sabemos que entre las 10 de la mañana, ¿cierto? Y la 1 de la tarde en realidad baja un poco la demanda, podríamos eventualmente sacar a alguien un poquito, ¿ya? No mucho, obviamente quizás por ejemplo de 11 a 1 liberar a una persona y de esa manera quizás lo haríamos como más exacto, pero y el resto del tiempo obviamente es las 6 personas, antes y después. Pero veamos primero, o sea, cómo se comporta así. Lo vamos a obviamente ejecutar más rápido para ir a ver las estadísticas principalmente. Ya, aquí vamos a dejarlo a esa velocidad nomás para que pase el día rápido. Fíjense, claro, de nuevo se notaba ese periodo de entre las 10 y la 1, ¿cierto? Que la cola en realidad bajaba muchísimo, porque en el fondo yo tenía 6 personas y la tasa de llegada en ese momento no era, realmente no ameritaba mucho esa cantidad de personas. Y
Y fíjense, la cola ahora se comporta bastante bien con los tres, ¿cierto? En los últimos periodos. Veamos resultados. Vamos a ir a ver aquí. Tiempo total, 57 minutos. En espera, 49. No cambió mucho. Fíjense, facturación, no cambió mucho el tiempo de espera, ¿cierto? El máximo, cantidad de gente esperando, ¿cierto? Esto creo que aumentó un pelito. Era como 9 y tanto y aumentó a 10 y tanto, ¿cierto? Dime. Ahí salieron 2 personas menos del sistema, eso igual, ¿o no? Sí, pero eso en realidad es como bien aleatorio, porque en el fondo cuando yo hago cambios en el modelo, también la parte aleatoria, el cómo crea, la cantidad de clientes que crea y todo eso también cambia un poco. O sea, los tiempos de llegada, por ejemplo, los altera un poquito. Entonces, pues, por eso se producen ese tipo de cambios. Es como normal, digamos, no es muy, no dice mucho en realidad de la alteración del sistema, porque también a veces pasa lo contrario, pues sale más gente por un pequeño cambio. Entonces no es como despreciable un cambio así. Por eso también es que uno normalmente hace hartas réplicas. Cuando corre esto, hace hartas réplicas precisamente para ver el comportamiento medio del sistema, pues y no solamente una como nosotros hacemos aquí para ver si funcionan los ejemplos. Ya, gracias. Ya. ¿Y qué más aquí? Bueno, la utilización, 92. ¿Sí? Aumentó obviamente porque ahora como había un momento de recursos un poco mal empleados, ¿cierto? Al final, como lo ajustamos, ¿cierto? Ahora la utilización en realidad anda mejor. Y que, ya, vamos a ver un último ajuste aquí, ¿cierto? Que en el fondo es separar esto que les decíamos antes. Aquí vamos a insertar una fila, vamos a insertar otra fila. Aquí vamos a poner 6 de nuevo. Aquí 5. Y esas horas las vamos a dividir. ¿Cierto? Aquí es 7 de la mañana. Aquí esto puede ser por 3 horas. Por 3 horas, ¿cierto? Y el resto del tiempo, ¿cierto? Lo ponemos acá. Son 6, 5 horas más. Ahí creo que tengo todas. 7, 10, 13, 18, 19, 20, 24. Ahí están las 24 horas. Aquí, ¿cierto? En esta parte que acabo de cambiar, básicamente lo que estoy siguiendo, ¿cierto? En el fondo es el patrón que tenía la misma tasa de llegada, ¿cierto? De 120 y después, ¿cierto? 80 y después 120. Entonces estoy soltando un pelito, precisamente de las 3 horas que llegan 80, bajé a una persona, a ver cómo se comporta ahora. Vamos a ver si ese ajuste, obviamente, me produce en el fondo ahí se me genera algún problema o sigue siendo en el fondo también una buena decisión. Aquí a las 10 en realidad se va a producir el cambio, ¿cierto? Que hicimos. Ya, bajó a 1. Fíjense que la cola, de todos modos, no está tan mala. Se mantiene más arriba, sí, aquí es un pelito más arriba, pero igual, ¿cierto? Pues tuvo un buen tiempo en 0. Y ahora volvieron a estar los 6. Probablemente esto no va a tener ningún problema y no va a cambiar mucho la estadística hasta el, digamos, el porcentaje de tiempo ocupado que puede que mejore un poco. Y listo, vamos a ver. $1859, tiempo de espera 99, 113, fíjense, empeoró, ¿ah? Algo pasó por aquí. Vamos a ver en las colas. Fíjense. Esto se acuerdan que era 33. ¿Y por qué habrá pasado esto? Raro, ¿ah? Pero ese pequeño cambio, fíjense, de quitar a una persona en ese momento, en realidad fue mala idea. Hizo que aumentara muchísimo el tiempo de espera.
Puede ser, y podríamos probar así también, así rápidamente, que el problema sea haberlo quitado a esta quinta persona cuando todavía la cola acá había gente. Y por ejemplo, esto en vez de durar 3 horas, que durara 4, y de acá abajo 2. Cosa que, en el fondo, ¿cierto? Primero, antes de que la persona se fuera, hasta que liberamos aquí, se preocupara de vaciar antes, ¿cierto? La cola que había, y después de eso realmente se va. Vamos a ver si es eso, pues si no, obviamente puede ser otra cosa. El tema es que pasa a las 10 de la mañana, fíjense con la cola, ¿ya? Y la vació. Y ahora sí, fíjense. Y a la 1 vuelve a aumentar la gente. Y a las 6 acaba el horario punta. Ya. Y también baja la cantidad de gente atendiendo. Vamos a ver qué nos dice. 1933 personas, salió un poco más. Y fíjense en esto. Ahora el tiempo de espera 36, máximo 52. Ahí sí volvimos un poco a las estadísticas anteriores. Internamente 36. Antes, ¿cierto? Teníamos 33. Ahora aumentó a 36. No es gran cosa. 23 personas esperando. En promedio, 8 personas, casi 9 esperando. Y en promedio esperan 13 minutos. También está bastante bueno. Y la utilización, fíjense, aumentó más todavía. 95%, casi 96%. ¿Cierto? Y a pesar de eso, de que la utilización de las personas es altísima en este caso, resulta que los tiempos de flujo y los tiempos de espera en realidad son bastante buenos. De eso se trata precisamente la simulación. Ese tipo de análisis son los que a uno les interesa y ese tipo de ajustes son en el fondo los que uno tiene que hacer. Hay siempre puntos de equilibrio donde yo puedo ocupar como muy bien los recursos y a pesar de eso, ¿cierto? En realidad no generar taco, no generar problemas, que todo, de todo modo las cosas fluyan. Pero hay que ir haciendo un poco el análisis que hicimos acá, o sea, ir viendo, ¿cierto? Dónde las cosas se están juntando, dónde me estoy atrasando, ¿cierto? Y para eso, ¿cierto? Hay que ir con este caso viendo, por ejemplo, lo largo de las colas y ese tipo de situaciones para ir ahí teniendo un poco de claridad del comportamiento en el fondo del sistema. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Y esto obviamente, por lo menos, o sea, es probar, o sea, una vez que tienen su sistema, es realmente ir ajustando, ajustando y pensando en el flujo, o sea, pensando en la dinámica que se da, en tratar de anticiparse muchas veces a las cosas, ¿cierto?, antes que ocurran. Entonces, en el fondo, es bastante práctica en ese sentido, ¿cierto?, de conocer el sistema, de cómo reacciona y de ahí en adelante probar y probar y probar, obviamente. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Estamos en la hora. No, nada, nada. No, profe. Bueno, ya pues ya creo, o sea, de hecho para el trabajo, con lo que vimos ahora de los programas de trabajo, ¿no?, de la gente, en el fondo ya tienen como todo lo que necesitan. La próxima clase igual ahí vamos a ver, no sé si el mismo ejemplo vamos a seguir o voy a buscarle otro ejemplo como para ver de repente hay situaciones nuevas. Hay un par de cosas ahí que me interesa ver, que en realidad es cuando hay distintos tipos de entidades y también los ruteos cuando son por secuencia. A ver si logramos alcanzar a ver eso,
Que no, para la tarea no lo necesitan, pero también, ¿cierto? Es algo que les podría servir después en general para si quieren hacer un modelo de simulación. ¿Ya? Ya, pues, Ya, profe. si no hay dudas, Gracias. nos vemos la próxima clase. Ya, profe, nos vemos. Chao, chao, que estén